¿Todo bien? Todo bien, hola. Hola, hola. Bueno, aquí estamos saliendo por el canal YouTube, además. Así es que conserven los buenos modales. ¿Mm? ¿Sí? Y ahí, ya, que está entrando gente por allá, por acá, estoy administrando, usted sabe, el Feren se maneja bien ahí en el medio campo. Sí, tranquilo, Esteban. Gusto verte. Sí. Esteban, ¿Todo te haces bien? famosa. Todo muy bien, Ujú. todo muy bien. Un poco nervioso con el pedido que me hiciste. No, pero en la acción está el conocimiento. Esa es la Al- cuestión. al- Sí, algo de eso Sí, vamos a tratar de conversar. sí, sí. No creas que no me impresionó el día que fui a conocer la planta donde tú trabajas y ver cómo se vestían casi de astronauta los técnicos que se suben a las torres de alta tensión. Pero yo no estaba mirando la parte trivial de la cosa, sino que imagina esa persona, todo lo que hace tiene que ver con lo que ha hecho toda su vida arriba de la torre. ¿Mm? Y ahí la calidad total, ¿ah? O los sistemas de calidad, o cualquier sistema de calidad, ¿sí? Tiene que ver con que su vida está en riesgo, ¿sí? Yo quedé muy, muy, muy impresionado con eso. ¿Mm? Así es que para mí es un honor que tú nos acompañes. Está en la sala nuestro Igual. querido profesor, don Juan Carlos Letelier. ¿Sí? Estamos aquí haciendo que entre la gente. ¿Sí? Hola, hola. Está entrando. Mire, profesor Letelier. Está el profesor Nelson Vaz y la profesora Babul. ¿Mm? ¿Qué le parece? Hola Nelson, buenas noches. Aquí se sigue sumando la gente a este evento. A las 20:05 comenzamos. Doctor Letelier, ¿está ahí? Sí, ahí está con audio ahí. Sí. ¿Sí? No. Está don Nelson Vaz, la profesora Nelson Babul. Vaz. Sí, claro, Hola, por Nelson supuesto. Vaz. Parte del Ahí en laboratorio. Belo Horizonte. ¿Ah? Tiene mucho que decir en inmunología el señor Vaz. Por supuesto, es un genio de la inmunología. ¿Ah? Y lo que está pasando en el mundo al respecto. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, hoy día escribieron más de 150 personas que tienen relación directa con el laboratorio. ¿Mm? Exalumnos de muchas generaciones, yo no los conozco a todos, y ha sido bien intenso el día, porque esto de coordinar es una cosa que toma tiempo, pero se hace con cariño. ¿Mm? Y como se trata de un evento que tiene que ver con el laboratorio de neurobiología y biología del conocer, me he tomado el tiempo suficiente y necesario para atender a cada una de las personas y las preguntas que han hecho durante el día para la conexión. ¿Mm? Sí, con calma, está bien. Le Sí, no, agradezco sí. mucho su enorme esfuerzo. No, se ha hecho con cariño porque el laboratorio, a cada uno de los que van a estar hoy día, doctor, conversando, nos ha dado más
Y yo estoy seguro que ese es el gran mensaje hoy día de lo que ustedes creen que dan. ¿Sí? Porque cada profesional en su área de pronto se pierde en el quehacer diario. ¿Sí? Hay como una rutina cansadora en todo trabajo. ¿Sí? Pero resulta que hay un extramuro del laboratorio, un espacio que es fuera de la universidad, donde hemos quedado muchas personas. Imagínense que 150 personas se interesaron en estar hoy día con nosotros. Y cada uno de nosotros hemos sido impactados del modo que usted quiera en nuestro quehacer profesional. ¿Mm? Y me parece que eso es relevante. Es relevante porque este evento se trata de un honor al profesor Humberto Maturana, pero nosotros quisimos mostrar otro aspecto de esto. Han habido durante esta semana, que es una semana distinta, una semana que ha traído mucho movimiento. Nosotros quisimos poner de relieve que los profesores del laboratorio que han estado esta semana conversando acerca de su experiencia directa con el doctor Maturana, pero resulta que hay una cantidad enorme de gente que ha vivido la experiencia Maturana a través de los profesores del laboratorio. Y eso a mí me parece que tiene un sentido, digamos, hay que ver eso, porque muchas de las personas que hemos pasado por el postítulo, que hemos estado en relación con los profesores del laboratorio, estamos en otro mundo, estamos en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios, en el mundo de la industria, ¿sí? Y en ese mundo nosotros hemos traído también este entendimiento. Lo que hace una palabra que ocupó el doctor Podosí, una diáspora, ¿cierto? De cómo se abre, cómo se expande esta experiencia del laboratorio que está ahí dentro de los márgenes de la academia, de la universidad, se expande para afuera. Bueno, a las 20:05 rigurosamente vamos a comenzar oficialmente esta reunión, este encuentro, y lo que estoy tratando de transmitir que... ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué le impacta, Alexander doctor? from Brasil. Alexander Jardín Pimenta from Brasil. Sí, sí, sí. Alexander. Doctor, ¿cómo estás? Chucha, Un excelente. gusto enorme. Esa sí que es una Alexander. sorpresa Sí. enorme. Sí. Para respetar, a mí me gusta, yo soy riguroso en estas cuestiones. Yo sé que los alumnos saben que me gusta cuidar Yo también. la forma, pero a las 20:05 que acaba de cumplirse, comenzamos oficialmente, por respeto a los que están aquí. ¿Sí? Este evento tiene como objetivo dar el honor al trabajo del doctor Humberto Maturana. Ese es el objetivo. Pero dado que nosotros como alumnos del postítulo Biología al Conocer y la comunicación humana hemos vivido nuestra relación con el laboratorio en tanto aula, en tanto profesores, en tanto relación alumno-profesor, bueno, entonces vamos a continuar en ese espacio. Y todos los alumnos que hemos pasado por el postítulo tenemos una historia que contar, porque han pasado cosas. Y como no se pueden sumar todos los alumnos a dar un discurso hoy día, aunque eso es lo que me hubiera gustado a mí,
hemos elegido algunos para que nos cuenten cuál ha sido su experiencia, ¿sí?, de la biología al conocer en su vida en tanto su quehacer profesional, su quehacer familiar, su quehacer social, ¿sí? Se han conectado hasta este momento personas de México, alumnos, digamos, gente que conocemos, de México, de España, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Argentina y Ecuador, ¿sí?, además de los chilenos que están presentes aquí. Así es que yo agradezco que está la profesora Babul y está el profesor Letelier presente en la sala, y me gustaría, por respeto a la asistencia, que comencemos con esto. Van a haber algunos alumnos, profesores, van a haber algunos alumnos que van a contar su historia, lo que le ha pasado a ellos con la biología al conocer y la experiencia que ellos han tenido con ustedes, los profesores, pero no cualquier profesor. Ustedes son los profesores que fueron alumnos. Entonces, la experiencia que se les invita a vivir hoy día es los alumnos de los alumnos, ¿sí?, como una continuidad, como un proceso histórico, donde los alumnos de los alumnos, ¿sí?, conservan un modo de entender, de explicar y un modo de hacerse preguntas. Y cada uno de nosotros que estamos en sectores distintos, como decía yo, de la industria, del comercio, de los negocios, también nos llevamos a estas preguntas que se hizo el doctor Maturana, que nosotros aprendimos en las aulas de la universidad, también lo llevamos a ese mundo. Y quiero terminar diciendo que, en particular, lo más potente que me ha entregado el laboratorio de neurobiología a mí, como persona, es saber hacerse la pregunta. No me interesan las respuestas, en tanto que no es lo más importante. Lo más importante es ser capaz de hacerse preguntas, y preguntas buenas, ¿sí? Así es que esa es la invitación, profesores que están en la sala y alumnos, que eso es lo que vamos a hacer, un encuentro de los alumnos del profesor Maturana. ¿Les parece bien que sea así el formato? Tenemos en la sala a una alumna que va a comenzar, y para mí es una alegría, porque cuando ella dio su seminario en el postítulo, me impactó la forma en que ella mostró algo. Quiso mostrar el conflicto, pero no como un problema, sino también como una posibilidad, ¿sí? Y en la casa que yo vivo hay 3 higueras, ¿sí? Y aprendí algo maravilloso, que hay una avispita que se mete a la higuera y la poliniza internamente. Entonces el higo, que nosotros vemos como el fruto, en realidad es una flor que se va hacia adentro, ¿sí? Y cada vez que me encuentro con la higuera, que ahora estamos llenos de higo, me acuerdo de Varinia. Así que le doy el espacio a Varinia para que nos cuente su experiencia con el postítulo y con los profesores del laboratorio. Varinia. Muchas gracias, Esteban. Estaba un poquito distraída, que estaba tratando de tener una buena iluminación. Y espérate, es que está, ahí sí, cerraron la puerta, que estaba con retorno al otro lado. Ahora sí, ahora sí. Bueno, es un privilegio poder estar acá compartiendo con ustedes, que hemos pasado, ¿cierto? Hemos transitado el mismo caminar. Todos pasamos por, quizás en diferentes tiempos, en diferentes etapas, por este postítulo. Teníamos todos inquietudes, ¿cierto? Que resolver, muchas preguntas, y quizás muchas quedamos con más interrogantes después, ¿cierto? Porque algo fascinante, como dijo Esteban, es que el camino, ¿cierto?, de la reflexión y dentro de la biología del conocer te lleva a más preguntas, te lleva a abrirte nuevos caminos y a cuestionar,
más que cuestionar, a pensar, a una invitación a pensar las cosas, a que las cosas quizás no son, ¿cierto?, como blanco y negro en general dentro de una de las cosas, como dentro de la mirada del, ¿cierto?, de teoría del observador. Pero cuando tú me preguntaste ayer quizás qué es lo que yo más rescato en lo personal, y voy a hablar obviamente desde mí, algo y que tiene mucha relación también con a lo que yo hago y a lo que yo me dedico, ¿cierto?, que es a la gestión constructiva y colaborativa de conflictos, que es un campo en el cual, si bien yo vengo del mundo como un poco de la salud, de las ciencias biológicas, porque soy kinesióloga, y estudié en la Facultad de Medicina de la Chile, derivé, por cosas de la vida, una larga historia, en la gestión constructiva de conflictos y la mediación. Y en este campo, que corresponde más a las ciencias humanistas, Humberto Maturana es un gran maestro de toda, ¿cierto?, su reflexión humanista y más filosófica, y sobre todo de este último camino que ha llegado y que ha incursionado. Y algo que yo encuentro fascinante es que si uno realmente entiende el fundamento de cómo Humberto veía, y desde la misma evolución, ¿cierto?, de los seres vivos, cómo él veía a través de esta deriva natural, uno logra comprender por qué para él la colaboración o sea, por qué no hay quizás otra forma de interacción entre las personas. Y eso para mí me hace mucho sentido, pero con un sentido más profundo. O sea, realmente por qué él dice lo que dice, qué es lo que hay detrás de toda esta mirada más humanista, de toda esta mirada más colaborativa, y no tan competitiva. Y para mí el entender por qué lo dice, el entender las bases naturales, por así decirlo, el entender por qué, no sé, porque cuando uno dice que quizás aplica una cierta técnica o una intervención desde el punto de vista de un psicólogo, por ejemplo, sobre un alguien, no es la técnica en sí, sino que es sobre quién lo aplica. O sea, entender ciertos conceptos como dentro del determinismo estructural, ¿cierto? Entender cómo funciona sistémicamente cómo los sistemas funcionan en realidad, te permite una comprensión con base de por qué piensas lo que piensas. Y creo que eso te da un sustento y un peso importante dentro de cualquier área, o sea, dentro del área que tú te desempeñes, el saber por qué piensas lo que piensas, por qué miras como miras, y poder entender un poco más allá y poder reflexionar un poco más en ese sentido. Creo que algo que me gustó mucho dentro del postítulo es que me haya removido ciertos conocimientos, inclusive dentro de mis bases biológicas en sí. O sea, dentro del cómo pensamos y cómo neurológicamente nos movemos, hasta eso fue incluso distinto dentro de lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina de la Chile. Eso era otro funcionamiento, y me costó en un principio. Yo no lograba entender el cómo se miraba de otra manera, hasta que de repente, después de un tiempo, es como, ¡ah! Fue como cuando los niños aprenden a leer. De repente me recuerda mucho cuando Mateo aprendió a leer ahora entiendo, ahora como que de verdad podía entender que la L con la A decía la, y antes le costaba, era como y eso es súper interesante, porque es una mirada que aún dentro del mismo campo quizás de la ciencia, no todo el mundo la mira igual, y eso encuentro que es lo fascinante, cuando te hacen ver de otra manera y te cuestiona y logras entender el por qué de verdad se piensa y se razona así, más que porque te enseñen que funciona así, que el mecanismo A después B, no, sino entender el razonamiento que hay detrás, el proceso, el devenir, el fluir, y eso realmente creo que es muy enriquecedor en cualquier ámbito que uno se desempeñe. Así que yo creo, y de lo que he visto con algunos compañeros que han quedado, que hemos tenido como contacto después, siento que es una mirada de ver en general
todo como de ahí en adelante como con base. Cuando yo escucho las conversaciones, siento que tiene a Alex y a veces con los profes, claro, es como se mira todo, pues, o sea, es como se mira desde la evolución, desde cómo se mira cómo interaccionan las personas, desde cómo se miran, como tú decías, las perturbaciones, cómo puedes mirar los conflictos, las interacciones, y con esto no estoy diciendo que adaptemos este formato a lo que sea y a cualquier cosa le llamemos, ¿ya? O sea, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que el fondo de entender por qué y con una mirada, que no es lo mismo que llegar a pescar la teoría y adaptarla a cualquier cosa y ponerle como una forma, como adaptarle un molde, no me refiero a eso. Pero quizás eso, dentro de otras cosas que podría decir, y quizás ir complementando más a medida que se produzca esta conversación y este fluir, ¿cierto?, de experiencias y de interacciones mutuas que podamos tener cada uno de los que estamos acá asistiendo y de ciertos recuerdos. Gracias, gracias Varinia, te pasaste. Bueno, esta experiencia que estamos viviendo, ¿cierto?, en conmemoración, en honor al profesor Humberto Maturana, tiene que ver que nuestros profesores del postítulo, ¿sí?, están escuchando a sus alumnos. Y aquí hay un proceso histórico, ¿cierto?, donde se ha conservado algo. Y nosotros estamos conservando eso. Hemos aprendido de ello. Si aquí alguien dijo en algún momento que no importa cuántas medallas uno se ponga, si estuvo más cerca, más lejos, más adentro, más afuera de la historia del doctor Maturana, lo que importa es lo que hemos entendido, ¿sí? Y el postítulo nos ha entregado a nosotros un espacio reflexivo de entendimiento que no tiene que ver con eslogan, no tiene que ver con frases que se resisten a ser interpretadas o leídas, ¿sí? Tiene que ver con nosotros, las personas. ¿Qué nos pasa a nosotros con esa experiencia de haber pasado por el postítulo? ¿Sí? Y nuestros profesores son parte importante de ese proceso. Entonces, hay profesores que fueron alumnos del doctor Maturana y que están dentro de la facultad, pero nosotros somos alumnos de esos alumnos que estamos fuera de la facultad y en nuestros ámbitos de relaciones externas, extramuro de la facultad, también pasan cosas. Y pasan cosas donde nosotros reflexionamos, también empezamos a mirar nuestras conductas, empezamos a ver qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, y empezamos a hacernos preguntas. Bueno, el siguiente alumno que yo conté al principio, pero lo voy a hacer resumido ahora, que es Ferenc. Ferenc, yo lo voy a decir así, me voy a equivocar, por cierto, es un hombre matemático en realidad. Él es matemático, pero como matemático él también es poeta y también es un hombre de familia, es un hombre que tiene muchas condiciones. Él me llevó un día a su planta industrial y me mostró cómo se vestían los técnicos que suben a las torres de alta tensión y la cantidad de equipos que se tienen que poner esas personas para subir a la torre de alta tensión. Son así verdaderos astronautas, ¿sí? Y yo, mientras ellos me mostraban eso, me di cuenta que esos señores se dan cuenta que cuando se suben a la torre, un error significa morir. Y que cualquier clase que yo le haga de calidad, o de gestión de calidad, o de la norma ISO, o de cualquier cosa, no vale. Así es que aprendí mucho con Ferenc y le doy la palabra a él. Gracias, Esteban. Hola a todos, muy buenas noches. Bueno, un gusto ver al profesor Juan Carlos, Alexandre, que fuimos compañeros hace algunos años ahí en el laboratorio. Son los que puedo identificar acá y les mando un gran saludo. Bueno, como buena clase o como buen taller, digamos, o como buen encuentro de biología del conocer, parto con una pregunta. Y en el fondo, mi pregunta cuando Esteban me invitó a compartir con ustedes fue ¿cuántas personas pueden decir que conocieron a otro que les cambió la vida?
¿ya? ¿Cuántos tienen esa suerte, digamos, de poder decir aquello? ¿Ya? ¿Cuántos pueden decir que han tenido frente suyo al profesor que les mostró un camino de conocimiento? Tal vez muchos podrán decir que eso lo han visto en alguna película o lo han leído en algún libro, pero algunos de los que estamos acá pueden decir que tuvieron esa suerte de conocer al profesor Maturana y al profesor Varela, dicho sea de paso, como compañeros de profesión, como alumnos, y mientras que otros, como algo decía Esteban ahí, la tercera generación, por así decir, podemos decir que adquirimos ese conocimiento a través de aquellos que tuvieron la suerte de convivir directamente con los primeros que tuvieron esta revolución dentro de su cabeza. Yo soy parte de estos últimos. No puedo dejar de asombrarme con saber que estamos inmersos en este flujo de conocimiento que excede a los propios creadores de este conocimiento. Es tan grande esta cuestión que ese conocimiento o ese flujo no se extingue con aquellos que propusieron estas ideas por primera vez. Es tan grande esta historia que es imposible contarla en una sola vida. Y yo creo que eso parte de eso estamos viviendo hoy día acá en este mismo encuentro y en probablemente todos los encuentros que van a venir hacia adelante. Pienso que estamos en un hecho histórico bien relevante, ¿ya? Donde tal vez nuestra cercanía a la fuente de este conocimiento no nos permite visualizar espacialmente o temporalmente que somos parte de un proceso que inició con los profesores Maturana y Varela y que hoy continúa con los profesores en el laboratorio El Rayo, que probablemente en el último tiempo no muchos han tenido la oportunidad de conocerlo, pero para nosotros, a mí en particular, fue algo muy, muy, muy bonito poder haber estado aquí físicamente. Esto es más grande de lo que parece a primera vista y creo que todavía no, ni nosotros mismos, ni la ciencia, ni muchos elementos que nos rodean pueden entender bien cuál es la extensión que esto va a tener en el tiempo. ¿Cómo fue mi experiencia en el laboratorio? Yo me acuerdo que todos los sábados en la mañana yo me levantaba con unas ganas terribles de llegar al laboratorio, a tener esas clases, ¿ya? Me acuerdo del rayo amarillo ahí pintado en algún lugar, creo que subiendo la escalera, y aquí ya empiezan a aparecer algunas preguntas que tal vez los profesores nos podrían comentar, digamos, de por qué se llama así el laboratorio, por ejemplo. Me recuerdo al profesor Marín explicando el operar del sistema nervioso de los seres vivos y cómo se producen unas reacciones electroquímicas de las células nerviosas y todo ese mundo fascinante, ese micro mundo fascinante. Recuerdo una clase maestra del profesor Letelier que nos habló como por 5 horas de evolución, desde el caldo fundamental, pasando por las primeras moléculas, las biomoléculas, el carbono, el ADN, hasta el esparcimiento de los homínidos por el planeta entero. Y me acuerdo también, con flash que uno va teniendo, del profesor Podosis hablando de la relación entre la mente y el cuerpo, y de los procesos emergentes que ahí aparecen, ¿cierto? Poniendo como ejemplo, todavía me acuerdo de Arturo Prat, un héroe chileno para los que nos acompañan desde el extranjero, y su abordaje al barco del enemigo. Y me pregunto entonces, bueno, ¿qué recordarán nuestros profesores de sus experiencias o de su interacción con el profesor Maturana? Y soy medio fanático del profesor Varela, por eso siempre lo traigo a colación. Para mí, la biología del conocer significó una apertura brutal, ¿ya?, a los multiversos. El lenguaje obviamente es uno de ellos, pero también hay biología, filosofía, hay aspectos sociales, emocionales, y todos estos multiversos, algunos propios, nuestros, internos, más los propios de cada ser que nos rodea, nos hace estar empapados en la biología del conocer, así, empapados enteros. Y es una interacción que es intensa y es permanente, y nos acompaña aunque a veces no nos damos cuenta.
como que ponemos el piloto automático y, una maravilla, estamos en proceso de conocimiento en cada acción que ejecutamos, aunque no queramos, aunque conscientemente no lo entendamos de esa manera. Últimamente le he dado vueltas al asunto del lenguaje. Con Esteban tuvimos varias conversaciones largas en relación a eso. Y pienso en el lenguaje que usamos en la biología del conocer. Hay un lenguaje que hay ciertas palabras que nosotros vamos usando y que probablemente en esta conversación van a ir apareciendo. Respecto de ese lenguaje, sin embargo, me gusta creer que todos tenemos alguna conciencia de que eso sigue siendo la punta del iceberg ante la vastedad de los procesos cognitivos que momento a momento fluyen inevitablemente en cada uno de nosotros, en relación con los otros y en relación con el ambiente que nos rodea, que vamos co-creando todo el tiempo, solo por el hecho de estar ahí. Ahora que conocemos el conocer y sabemos que este no corresponde a una mecanización electrocerebral de imágenes, olores o sabores o cualquier otra alteración del medio que está allá afuera, y que nuestra organización es capaz de procesar. Esto es más bien una acción permanente que fluye a través nuestro en todas y cualquiera de nuestras experiencias de vida, y que además hay reciprocidad ahí en esa relación, ya que cambiamos nosotros junto con el medio en una deriva permanente y en una deriva que no necesariamente controlamos en su totalidad. Parte de ese no tener control me hace recordar alguna oportunidad en donde el doctor Podosí nos preguntó en una clase si nosotros sabíamos lo que íbamos a estar pensando en 2 minutos más. Y como siempre pasaba con el doctor, no nos dio la respuesta, porque nunca las daba. Entonces, a veces a mí me dejaba con una sensación medio extraña, digamos, donde al principio yo decía, bueno, chuta, yo le estoy pagando a este gallo y no me dice nada. ¿Ya? Pero después uno entiende que son más importantes las preguntas, ¿ya? Y donde uno entiende que muchas veces una respuesta puede acotar, o puede coartar, o puede impedir que aparezcan otras realidades, ¿ya? O que aparezcan las realidades individuales o interactivas entre todos. No podemos estar conociendo todo el tiempo. Lo anterior, me refiero al hecho de que nosotros conozcamos ciertos parámetros bien precisos de la biología del conocer. De todas maneras debe ser un llamado a no menospreciar a ningún ser humano, ni menos a ningún ser vivo, porque todos están en franco desarrollo experiencial del conocer. De hecho, no podría ser de otra manera. La experiencia de conocer no es solamente un proceso mental e intelectual, es un proceso que se ejerce con todo el ser, ¿ya? Incluyendo las propiedades emergentes que ahí aparecen, que esas propiedades pueden ser tal vez lo más relevante dentro de lo que nosotros podemos apreciar, y probablemente hacia allá es donde uno podría volcar la mirada, ¿ya? El proceso intelectual de conocer algo, de leer un libro, o de entender un video, o de entender una clase, no es tanto más interesante probablemente que la capacidad que tiene un señor del campo de entender los colores del cielo, o de un pingüino de estar nadando, digamos. Pero los procesos emergentes que aparecen detrás de todo eso, últimamente a mí me han llamado mucho la atención, y estoy tratando de, dentro de mis posibilidades, de entenderlo. La biología nos ha enseñado a vivir en un permanente estado de asombro, ¿ya? El asombro es lo que a mí más me ha movido en el último tiempo, y espero que nunca dejemos de hacerlo, de asombrarnos con vivir, ¿ya? Como si fuéramos unos niños. Para finalizar, una pequeña anécdota. Yo vivo en una casa muy grande, acá en Peñaflor, Esteban la conoce, que solía ser, desde hace 3 generaciones, desde mi bisabuelo, un centro naturista, donde la gente venía probablemente de Santiago, cuando Peñaflor era un lugar muy tranquilo, a las afueras de la capital. Venía a descansar, a relajarse, a comer comida naturista. Y para el Día de la Madre, mi mamá, en el almuerzo familiar, digamos, con mi hermana y mi sobrina, digamos, poquito, me cuenta que
a raíz de la muerte del profesor Maturana, me cuenta y me dice, sí, pues, el profesor Maturana estuvo aquí como 2 o 3 veces. Y yo no tenía idea, yo le quedo mirando y le digo, ¿pero en serio? Sí, me dice ella, él vino al centro naturista 2 o 3 veces en los años 90. ¿Ya? Y ella me contó lo siguiente, me dijo, no, pues yo al mediodía, como lo hacía siempre, salía a recorrer el Prado, un Prado muy grande, donde al fondo hay un bosque de eucaliptus, y yo le iba preguntando a mis clientes si necesitaban algo, cómo estaban. Resulta que el profesor Maturana, ella lo vio al fondo, allá, parado frente al bosque de eucaliptus. Y ella se acercó y le preguntó, ¿necesita algo, don Humberto? ¿Qué sé yo? No, le dice, y él se da vuelta y le dice, mire, tome el olor de mis manos. Y ella le huele las manos y las manos las tenía impregnadas en olor a eucalipto. Él estaba cerca del bosque de eucalipto. Y él le dijo, no textualmente, pero algo así como, imagínese el poder de la naturaleza, porque yo ni siquiera he tocado los eucaliptos. Solamente estaba parado aquí a 10 metros de ellos. Así que bueno, quería terminar con esa pequeña anécdota que a mí me sorprendió mucho hace un par de fines de semana atrás, porque no sabía que el profesor Maturana había estado en mi casa. Y me siento contento por eso. Así que muchas gracias por escuchar. Gracias, Feren. Te pasaste, gracias. Bueno, está en la sala la profesora Babul, la profesora Senti, el profesor Letelier, está el profesor Jorge Podosis, los otros profesores del laboratorio están por YouTube. Quiero decir, y aquí voy a contar un detallito, yo me fui a ofrecer a la oficina del doctor Podosis a ayudar a divulgar la biología al conocer, como postítulo. Entonces le ofrecí a él colaborar en la venta de esta cuestión. Y ayer me admitió que lo hiciera. Yo no sé si estaba muy consciente que se estaba metiendo con un canuto. Y para nosotros la palabra divulgación tiene un sentido muy preciso. Hay 150 personas conectadas en este momento en el canal YouTube, escuchando esta conversación. ¿Sí? Así es que bueno, parece que resultó. El orden que tenemos es el siguiente. Todo esto es en honor al profesor Maturana, pero hay una formalidad, ¿cierto?, de estos eventos que nosotros hemos querido hacerla distinta, porque resulta que el profesor Maturana tuvo sus alumnos y que están ahora aquí en la sala. Y ellos han contado durante la semana, han contado sus vivencias con el profesor Maturana. Sí, pero nosotros somos alumnos de esos alumnos. Y resulta que es muy interesante saber que en esta tercera generación, ¿qué es lo que decimos nosotros? Los alumnos de los alumnos. Si conservamos, ¿sí?, la belleza, la profundidad, y no nos quedamos en los eslogans, como decía yo, o no nos quedamos en andar repitiendo palabras que no podemos descifrar. Y lo que pretendemos nosotros con este grupo es entender, hacernos preguntas, dudar. La biología al conocer no es una verdad, ¿sí? Es una explicación, pero que surge de preguntas que alguien se hizo, y ahí está el doctor Maturana. Así que todo lo que estamos conversando en este momento es Maturana, ¿sí? De modo que el honor que le estamos rindiendo a él. Hay una experiencia que me pasó muy interesante que le voy a dar el paso a Nancy Zamorano. Ella fue alumna del primer postítulo, ¿sí? Y se está tomando el postítulo este año también. Y lo que significa para mí como experiencia interesante, porque ella ya, digamos, desde el punto de vista de la teoría, ¿cierto?, de los conceptos, los puede manejar, pero interesante saber por qué ella está de nuevo intentando, ¿cierto?, y
compartiendo con nosotros aquí en el laboratorio. Así que Nancy, le doy el... Tiene que poner Claro, el audio. sin micrófono, difícil. Sí. Bueno, te doy las gracias a ti porque sí, parece que sabes ofrecer bien el curso, porque por eso estoy de nuevo en el curso. Eso tengo que decirlo, reconocer a ti que el haberte ofrecido, parece que tenías habilidades para eso. Y eres muy acogedor y da mucho gusto participar en un grupo así, como el que tú has generado con los alumnos y los exalumnos. Mi historia va a ser un poco distinta porque menos mal que dijiste que todo lo que hay aquí es Maturana, porque si bien yo tomé el postítulo, no sé si fue el primero, que era Biología del Conocer y la Comunicación Humana, y estaba el doctor Podosí, el doctor Letelier, y estaba Cecilia, ¿cierto? Y también Elisa. Y con ellos yo participé en ese curso. Yo tenía una formación previa ya con el doctor Maturana, directa, así que yo me formé con el doctor Maturana en educación, porque alguien, la doctora Nolfa Ibáñez, en este minuto candidata a Premio Nacional de Educación, esperemos que lo gane, lo llevó a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de una manera muy visionaria en el año 88, 89, cuando en realidad pocos, en educación al menos, yo soy profesora, conocíamos al doctor Maturana. Además, yo hace poco había salido el pregrado, de manera que en mis estudios de magíster me encontré con él, y yo quiero contar un poquito eso y el aporte que él ha hecho a la educación, porque aquí hay personas, sé que son de distintos ámbitos profesionales, pero la potencia que ha tenido Maturana en educación es muy grande y creo que es bueno reconocerlo. Yo recuerdo haberle dicho más de alguna vez al doctor que él iba a ser famoso en Chile cuando muriera. Y no soy muy original al decir eso, siempre pasa lo mismo, ¿no? Las personas se conocen más cuando ya no están, y seguramente muchos chilenos empezaron ahora, uy, era chileno y yo no sabía, y probablemente, al menos en el país, porque yo sé que en el extranjero él era quizás más conocido que en Chile, probablemente más conocido que en Chile. Cuando yo me encontré con él, su asignatura no tenía nombre, y a mí me parecía el colmo ir con un profesor que una asignatura que no tenía nombre. Así que lo primero que le pregunté el nombre de la asignatura, y él dijo, no sé, todavía podríamos ponerle un nombre. Lo encontré poco serio, terrible, como me estaba preguntando a nosotros el nombre, y de repente dijo, bueno, pongámosle biología del amor. Y eso fue muy curioso, porque cuando él usó esa expresión yo pensé que íbamos a empezar a hablar de todas las hormonas y cosas que suceden cuando uno se enamora, no sé, lo que uno puede pensar cuando alguien te responde así. Bueno, a poco andar me di cuenta de lo que no estaba hablando de eso, y que él nos estaba abriendo la mirada a un mundo insospechado para mí, y un mundo que me traía muchas complicaciones, porque yo vivía en las certidumbres, porque yo en muchas cosas era dueña de la verdad, porque me relacionaba desde una mirada que para mí era la válida, todas esas cosas que se exacerban en la cultura que vivimos actualmente, y que Maturana la llama el mundo de la objetividad versus la objetividad, en paréntesis, que él también propone como un modo de vivir, de explicar y de conocer. Pero claro, me faltaba todavía muchas clases, muchas interacciones con él para ir entendiendo lo que él quería decir. Y todo en una base biológica. Y empecé a aprender biología pensando de que íbamos a empezar a ver las mitocondrias, las partes de la célula, esa biología me imaginé yo que íbamos a ver en este curso. Sin embargo, fue una cosa muy distinta. Fue para mí maravilloso entender el determinismo estructural, porque se me abrió la posibilidad como educadora diferencial de aceptar la legitimidad
de la biología de las personas sin mirarlas como deficientes o como limitados, sino como diferentes. Y saber que en nuestra biología es toda nuestra posibilidad, que todo nos pasa en el cuerpo y que nada externo especifica lo que me pasa porque está determinado en mi estructura. Con eso, como profesora, a mí se me abrió un mundo. Por eso hice mi tesis de magíster con él la dirigió, que se llamó Conversaciones que estabilizan o generan a un niño deficitario, porque hablábamos precisamente cómo esta red de conversaciones y lenguaje, emociones y lenguaje, generaban conversaciones que podían estabilizar a estos niños o hacerlos surgir como tales, y que teníamos la maravillosa posibilidad de aceptar la legitimidad no solo de los niños llamados diferentes en ese minuto limitado, sino de todas las personas, aceptarlas en su legitimidad, porque eran el presente de una historia de transformación en un espacio que ninguno eligió, y que solamente puede empezar a tomar decisiones cuando ya tiene el nivel de razonamiento que le permite tomar decisiones en su devenir, si no va a ir acoplado a las circunstancias. Bueno, con todo eso quiero contar una anécdota con él y después decir los aportes que él ha hecho a la educación. No quiero extenderme mucho, yo sé que todos tienen ganas de contar su historia acá. Pero en alguna oportunidad que él estaba hablando de que la competencia nos iba a matar, que este mundo competitivo nos iba a matar, llevábamos muy pocas clases, quiero decir entre paréntesis que éramos 4 estudiantes, un semestre completo con él, porque nadie más tomó la mención donde él hacía clases, los demás se fueron a gestiones ocasional a currículum, y nosotros nos fuimos a educación diferencial, donde él hacía clases, éramos 4 alumnas, así que fue una maravilla el curso. Bueno, y él dice... está hablando sobre este mundo competitivo, ¿cierto? Y yo le digo, muy convencida, yo estaba muy convencida de todo lo que hacía, y le digo, pero doctor, ¿qué le vamos a hacer? El mundo es así. Entonces, bueno, hay que vivir este mundo, ¿no? Pues si el mundo es competitivo. Y él toma todas sus cositas, que eran pocas, una, no sé, una agenda y un banano, y sale y dice, bueno, dice, se encamina a la puerta y dice, bueno, si el mundo está así, no tenemos nada más que hacer, así que se acabó la clase y me voy. Y salió de la sala. Comprenderán que yo me quería morir de vergüenza, y él vuelve inmediatamente y me dice, no, disculpa, es un juego que quiero hacer, pero quiero que te des cuenta que si el mundo es así, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué hacemos esta clase? Claro, y tenía toda la razón. Si nosotros pensamos que el mundo es así, que nosotros no tenemos nada que ver con que el mundo sea así, bueno, entonces no hay nada que hacer. Sin embargo, sabemos que el mundo lo generamos nosotros. Yo genero el mundo que vivo y por lo tanto me tengo que hacer responsable de eso. De manera que esa fue mi última vez que hablé con él, pero revisando mis cuadernos, que fue mis cuadernos de los años 90 con él, encontré una frase de algo que quiero aprovechar de decirlo, que lo dijo él en clases, a propósito de que lo critican porque no cita, ¿ya? En sus libros. Entonces, ¿por qué el doctor Maturana no cita? Él me lo había explicado una vez, yo no sabía que lo había notado de esta forma, pero siempre que me criticaban, cuando yo de mi tesis doctoral, me criticaron eso. ¿Por qué Maturana no citaba? Me habría encantado decirle a la persona de la comisión que le preguntara a Maturana, no a mí, pero yo le contesté lo que él me había dicho a mí porque no citaba. Él decía que no citaba porque cuando uno cita, confunde, porque cuando él toma las ideas de una persona, las hace suyas y ya son de él, y él las recrea. No es que él crea que él inventó todo, no, por supuesto que no, él está a hombros de gigantes como todo, pero él señalaba esto siempre y por eso él no citaba, y bueno, yo entendí eso. Bueno, y él decía, si yo leo algo y lo atesoro, me atesoro a mí mismo, porque es lo que yo entiendo de lo que leo, no al que lo escribió. Y esto tiene que ver con lo que él dice cuando él dice, no soy responsable de lo que el otro escucha, pero sí de lo que digo y del momento que escojo para decirlo. Yo no tengo cómo
pagarle al doctor Maturana lo que hizo con mi vida. No tengo cómo, yo voy a morir sin poder pagarle el haber cambiado mi vida, haberme abierto la mirada y haberme enseñado a reflexionar de la manera que lo hizo. Yo, sin duda que fui otra persona. Yo digo que esto no es un llamado a la santidad, que esto no es mi vida antes de Maturana y mi vida después de Maturana. No, pero a mí sí me pasó. Fue mi vida antes de Maturana y mi vida después de Maturana, y nunca voy a poder pagarle todo lo que él ha hecho por mí y todo lo que él ha hecho por la educación, porque a mí me han llamado de fuera del país para trabajar con profesores y capacitar a profesores, porque ven la potencia, y me acuerdo, ahora entendí muy bien al profesor Letelier cuando habló y dijo, la potencia que tiene lo que ha hecho Maturana todavía es inimaginable. Y quizás ahora que él se murió en el ámbito de la educación, que es el que yo manejo, se van a dar cuenta de lo que implica mirar la sala de clases como una red de conversaciones de emociones y lenguaje en la que los niños se transforman de acuerdo a los adultos con los quienes viven, y poner la responsabilidad en los adultos y dejar de decir que el futuro de la humanidad son los niños, porque somos nosotros. Nosotros especificamos el mundo que ellos viven. Así que, de nuevo, te doy las gracias, Esteban. Yo sé que muchos estudiantes míos pueden estar aquí conectados, los estudiantes de ingeniería se fascinan con estas cosas, deben estar escuchando, me han invitado muchas veces, y de verdad yo siento que lo que él ha hecho con la humanidad, y siento que los herederos legítimos de Maturana, este laboratorio sin duda, también su escuela matrística que él creó, toda la gente que va a seguir haciendo, poniendo las ideas de Maturana al servicio de la humanidad. Estamos entonces con Maturana aquí presente. Maturana ya no está con nosotros, está en nosotros, y al menos yo, mientras tenga vida, voy a seguir maturaneando. Así que muchas gracias. Gracias, Nancy, te pasaste. Bueno, Gracias a ti. el ejercicio de este encuentro es que nuestros queridos profesores que están en la sala, Podosi, Letelier, Senti, está la profesora Baúl también, y tenemos un profesor especialmente invitado, Nelson Vaz, ¿sí? Está Alfonso y Máximo también, que forman parte del laboratorio, ¿sí? Que escucharan ustedes, porque generalmente uno va a una sala y lo escucha, nosotros como alumnos lo escuchamos a ustedes. Resulta que ahora ustedes están escuchando a los alumnos. Y lo interesante de esta conversación es preservar el trabajo del doctor Maturana. Y resulta que lo que ustedes escuchen de nosotros tiene mucho sentido de saber si estamos preservando o no el trabajo Maturana. Si alguno de nosotros va a tomar este conocimiento y lo va a transformar en otra cosa, ¿ah? O lo va a desvirtuar, o lo va a conservar, ¿sí? Y de eso se trata. Así que hay 180 personas conectadas al canal en este momento, y en la sala vemos 30 personas. Yo me pongo de voluntario. Sí, por favor. No, para mí este es un evento muy interesante de escuchar a nuestros alumnos de un postítulo que se ha dado desde 1994. Debe ser el postítulo más longevo en la historia de la Universidad de Chile, sin lugar a dudas. Es muy interesante escuchar a Nancy Zamorano y a los que la precedieron. Yo creo que, primero, que Maturana tuvo una buena vida, ¿ya? Se le ocurrieron ideas fundamentales, mucha gente lo apreció, y deben haber poquísimos científicos que cuando muere el presidente hace un comentario y decreta 3 días de duelo nacional. ¿Eso pasó, sí o no? Porque ya tantas cosas pasan en Chile que eso pasó, ¿no es cierto? Sí, sí pasó. Entonces eso es realmente, eso es realmente un reconocimiento. Entonces yo quiero rescatar de esto, que lo que me pasa es que ojalá que a ustedes les vaya muy bien en la vida proyectando la idea que han aprendido con nosotros. Que
que son ideas que yo creo fundamentales. Yo en realidad les debo decir que mi interés fundamental es la biología y la neurociencia, no tanto la educación. Ya, yo creo que las ideas fundamentales de Maturana, así de lejos, están en la biología pura, así, de qué es lo que son los seres vivos y que eso va a transformar al mundo. Ustedes saben, ese es mi interés. Pero también tengo interés en la educación y me impacta lo que hablan ustedes. Lo que hablan ustedes implica que tenemos, en realidad, hemos tenido un impacto sistémico en la sociedad que va a ir creciendo. Yo creo, como dice Nancy Zamorana, doctor, usted va a ser más conocido cuando muera. Yo creo que la idea de Maturana, ahora que él ya no está con nosotros, las ideas de Maturana ahora van a desbordar los muros de donde se enseñaban y van a desbordar hacia otros. Y que es labor de ustedes, de los que han tomado estos cursos, algunos que son bien fanáticos, porque hay varios alumnos que han tomado el postítulo más de una vez. Esa cuestión yo creo que es increíble. Sí. Ya, me acuerdo que había un doctor, el doctor Vergara, que era como, tenía una especie, era un pediatra, y tenía una especie de fijación, tomaba y tomaba el postítulo, y no sé qué habrá pasado con el doctor Vergara. Pero entonces es labor de ustedes tomar esta idea y proyectarla en las muchas dimensiones. Pero cuando lo hagan, yo lo único que les pido, que lo que me siento a mí es que háganlo con el rigor que algo le hemos enseñado en el laboratorio. Porque más que mal estas ideas tienen un origen científico, tienen un rigor, ya tienen un cierto rigor, hay que hacerlo con rigor para que tener potencia. Sin rigor no hay potencia. Hay opiniones nomás. Pero con rigor va a haber potencia y transformación. Y el trabajo de ustedes, de lo que hacerlo. ¿Ya? Entonces a mí lo que me pasa me impresiona mucho. O sea, la historia de vida de Nancy Zamorano, yo recuerdo un poco nomás. Es bien notable. Y yo sé que aquí van a haber otros que van a hablar, y yo creo que hay que rescatar esa historia de parte de ustedes. Y yo espero entonces que de nosotros hayan aprendido el rigor y el pensamiento como medio científico, medio latero, pero que es necesario, ¿ya? Porque tampoco yo lo que... Sé que con nuestros alumnos no tengo ese peligro. Lo que decía Maturana, aún en el ámbito de las ciencias sociales, no quiere decir de que todo es lo mismo. O sea, la aceptación del otro de Maturana está dado en un cierto contexto, ¿ya? El punto de vista social de Maturana no es un buenismo que esconde todo y que todo, no, es todo lo contrario. La aceptación del otro es una aceptación bien mecánica y estructural, ¿ya? Que implica cómo se fabrican las afirmaciones sobre el mundo. ¿Ya? Yo una vez que rompo esta hoja de papel, no la puedo volver a armar. Y si digo, mira, yo te voy a volver a armar esta hoja de papel sin ningún trazo que la rompí, tengo que mostrar el procedimiento que lo hace, ¿me dan cuenta? No es solo una opinión. Y eso es lo que dice Maturana, que las cosas hay un procedimiento, hay una acción, una distinción en el mundo que hay que mostrar cómo se hacen las distinciones. Y así yo sé el conocer. Entonces, a mí me parece increíble lo que he escuchado acá, y lo que digo, el futuro es un futuro muy bueno. Hay que trabajar, sobre todo ahora que van a venir tiempos increíbles en Chile. O sea, ahora, el lunes va a ser espectacular lo que va a pasar, pase lo que pase en las elecciones, pero ahora hay que participar, y es labor de todos ustedes, en la educación, en la empresa, cambiar el mundo, ayudar a cambiar en esa perspectiva. Entonces me parece increíble. En realidad lo que está pasando acá es único. Eso es lo que quiero decir. Gracias, profesor. Bueno, la idea, y yo continúo y trato de dar ánimo nos quedan 3 personas más los profesores y ahí vamos a ir terminando. ¿Cuál es la idea? Que en el grupo que tenemos nosotros de exalumnos, y ha sido como tiene que ser, estar siempre evadiendo el dogma, evadiendo el eslogan, evadiendo estas frases que son indescifrables, y hacerse preguntas también desde uno. Si yo no tengo que andar repitiendo lo que dijo el doctor Maturana,
y les quiero solamente decir antes de dar el paso a otra alumna bióloga que está en la sala, la primera vez que yo escuché el árbol del conocimiento, y se los cito, vayan ustedes a la Biblia, el Génesis capítulo 3, ahí está, árbol del conocimiento, ¿sí? Me llamó la atención cómo otras personas hablaban de esto. Así es que, bueno, está la bióloga que está muy interesada, está trabajando intensamente en el postítulo alumno este año, Oriana. ¿Está por ahí Oriana? Ahí está. La Oriana Salazar. Sí, estoy. Ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por invitarme. Muchas gracias a todos por escucharme. Me da risa cuando tú me presentas como bióloga, porque yo siempre digo que yo me formé inicialmente como bióloga hace tanto tiempo atrás que ya lo olvidé, porque nunca ejercí propiamente como bióloga, sino que he trabajado toda mi vida en temas de medio ambiente. Y bueno, estoy bien impresionada con los relatos de los exalumnos. Yo estoy partiendo el postítulo este año, por lo tanto me lleno de ilusión y de expectativas de poder en algún punto acceder a esas preciosas reflexiones y experiencias que ustedes cuentan, ¿no? Quizá nomás decirles que efectivamente yo tenía una vuelta un poco larga porque de la biología me pasé al tiro a temas de medio ambiente, profesionalmente hablando, pero particularmente temas de participación ciudadana, relacionamientos comunitarios y por lo tanto conflictos socioambientales. Y ese fue mi desarrollo profesional por muchos años, hasta que en un momento dije, esto no puede ser. O sea, no puede ser que andemos a los golpes, a las patadas y que no tengamos ninguna posibilidad de entendernos. Y bueno, y ahí empecé a buscar. Yo había tenido la ocasión de escuchar algunas veces muy a la pasada en algunos eventos al doctor Maturana y comprobé que escucharlo era muchísimo más didáctico que leerlo. Y eso entonces hizo que después de hartas vueltas me acercara al curso de conversaciones colaborativas que hizo Matrística, que tiene a lo mejor hasta ahora, no sé, lo hice hace muchos años atrás, y eso me dio el tremendo privilegio de poder compartir con él de primera fuente en un año completo. Y por lo tanto ahí, claro, ahí empecé como a tratar de entender un poco mejor cómo era esto de las maneras que teníamos de conversar, de pararnos, de acercarnos, de entender nuestro emocionar, etcétera, etcétera. Y debo decir con entera sinceridad que después de terminar ese diploma, con el cual yo creé mucho valor, encontré que me quedé un poco corta de la biología. Y como que se me abrió el apetito de antaño de la biología. Y por supuesto que ahí quedó, porque la vorágine laboral también me llevaba para todos lados. Y yo creo que el gran regalo para mí de la pandemia fue el haberme encontrado con algunos de los talleres que ustedes dictaron el año pasado. Y haberme dado cuenta de que efectivamente había una posibilidad de volver más como al origen de estas reflexiones y de estos estudios desde la biología. Por lo tanto, bueno, me inscribí feliz en el postítulo en que estoy. Y yo siento que hasta ahora, por supuesto, no alcanzo ni un quinto de lo que se refleja con ustedes como exalumnos, los que han hablado antes, pero algo que me gusta mucho y que me descompone al mismo tiempo, es esto de intentar buscar desde dónde se hacen las preguntas, ¿no? Y cómo vamos cambiando el eje de las preguntas. Yo estoy en un ejercicio hace rato de soltar certezas y verdades absolutas, pero no es lo mismo eso que preguntarme, bueno, pero ¿cómo ocurre lo que ocurre? ¿Cómo es que hemos llegado a ser lo que hemos llegado a ser nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo que nos distingue?
yo siento que son preguntas súper, súper profundas. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo nomás es tratando de lavarme los oídos con mucha prolijidad todos los días sábados y lavarme los ojos con mucha prolijidad cada vez que leo o escucho los seminarios, eh, porque de verdad hay cosas que obviamente no tengo ni atisbo de respuesta, pero también me pasa que hay momentos que me angustio, ¿no? Cuando el año pasado escuchaba, por ejemplo, esto de los flujos relacionales que compartía el profesor Letelier en algunas charlas, yo decía, ya, genial, buenísimo, pero entonces estamos fritos, porque si no estamos todos en el mismo flujo relacional, queda la escoba. Y yo siento que lo que estamos viviendo en Chile, que me importa mucho, es que estamos en distintos flujos relacionales y son muy encontrados unos con otros. Entonces ahí también tengo como, como para terminar de testimoniarles, lo que me pasa es que intento profundizar en las preguntas, pero también estoy atenta a mi sentir, ¿no? Entonces tengo ratos de mucha confusión, tengo ratos de una que otra caída de teja, chiquitita por ahora, tengo ratos de mucho emocionar en esto de decir, y esto se podía mirar así. Oye, pero ¿y si esto se ve así, significa que todo lo que he venido haciendo, capaz que no? Y bueno, y ahí como diría mi abuela, me tiritan las cañuelas, porque es complicado cuando uno tiene ya un armado de ciertas cosas, decir, ya, pues y ponte tú que no está, ¿no? Y quedarte sin piso. Sí. Pero, o sea, yo estoy hasta ahora súper entretenida, muy expectante, intentando acompañar las preguntas que los profesores nos proponen, las preguntas que nos hace el profesor Podosi en las clases son tremendas, son tremendas. Entonces, y con mucha ilusión de poder seguir siendo parte de esta comunidad de alumnos y exalumnos, espero ser exalumna en algún momento, porque esta es una ruta de la cual yo encuentro que cuando uno entra como que no se sale, ¿no? Y yo estoy súper agradecida y contenta de estar aquí. Así que les agradezco mucho por escucharme y a ti, Esteban, por Gracias. invitarme. Oye, Gracias. Gracias. lo más malo de esto es que yo hago las preguntas, después no las respondo, No, pues. así que debería devolver la plata, yo creo. Así es. Me pagan, Oiga, fíjate, me pagan y ni siquiera respondo las preguntas. claro. Oiga, A mí no me pagan, ¿no? Yo quiero decir eso. No me pagan a mí, le pagan a la universidad. claro, claro. Oiga, tengo un regalo para ustedes los profesores, ¿sí? Un regalo que como ustedes son personas que cuidan los libros y cuidan los textos y algo se perdió en el incendio del laboratorio, le voy a dar el paso a Sergio, ¿sí? Y después viene otra persona y ahí vamos terminando. Así que Sergio, por favor, usted. Hola, gracias. Gracias, Esteban. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Igual que Oriana, yo me siento, bueno, y todos, que Feren, ¿no es cierto? Nancy, todos quienes han hablado, me siento profundamente... La verdad es que no sé si voy a articular bien estas cosas, porque yo quiero agradecer en primer lugar al postítulo, en este caso, permítanme decirlo así, a Jorge, a Juan Carlos, a Gonzalo, y a ti, Esteban, porque para mí fue una reconciliación de alguna manera con Maturana en su momento, y por otro lado, sin yo conocerlo, eso es lo chistoso. Ahora voy a contar el tema. Lo mío tiene que ver un poco entre la vergüenza y el devenir, ¿sí? Y voy a tratar de ser súper rápido para que escuchemos a los profes, ¿no? Lo digo porque yo el otro día cuando me entero muy temprano, porque nos enteramos muy temprano de todo esto, yo no conseguía, literalmente no conseguía reponerme. Yo me preguntaba, con una buena actitud podosiana, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo, este señor, no lo conocí así como Nancy, por ejemplo, ni como Jorge, ni como Juan Carlos, ni como Gonzalo, ni como Esteban? No me podía contener.
Y yo creo que gran parte es por el postítulo, y no por el contenido, sino por lo que ocurrió ahí. Y lo que ocurrió fue para mí algo, yo no sé si maravilloso ni milagroso, pero sí me permitió algo que dijo muy bien Juan Carlos, la rigurosidad. Y lo cuento porque el primer contacto que yo tuve con Maturana fue una cosa que me da vergüenza decirlo. Me voy becado a Alemania a estudiar en la escuela, yo soy profesor de educación física, ¿sí? Esa fue mi primera formación. Me voy a Alemania con una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, llego a mi primera clase de Sociología del Deporte, y el señor, ¿no es cierto?, ahí Volker Rittner nos habla de la autopoiesis desde la visión sociológica, ¿no es cierto?, de Niklas Luhmann. Y yo, bueno, y el señor este se enteró de que había un chileno ahí. Bueno, y como tenemos un chileno aquí, la próxima clase, este chileno nos va a explicar a Maturana y a Varela el árbol del conocimiento y la autopoiesis y todo ese tipo de cosas. Era el año 93. Y yo, como buen chileno, chaquetero, ¿no es cierto? Cuando estaba en Chile, ¿quién es Maturana? No, si es chileno, ¿qué puede saber un chileno en comparación con los europeos, los norteamericanos, etcétera? Lo reconozco, me avergüenza incluso y hasta me da risa. Y ya me dijeron, bien, la próxima semana, porque además tenía la clase de biología y los de biología también se habían interesado, y en ese tiempo Luhmann estaba muy vivito, ¿no es cierto? Estaba en Bielefeld, que es cerca de Colonia, y ya iban a hacer un seminario, juntar a las personas de biología con las de sociología para que yo le hable de Maturana y de la teoría de la biología al conocer. La verdad es que me vino dolor, miren, me vino dolor de lo que no tengo, me vino dolor de ovario. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? ¿Qué podía decir si no entendía nada? No, al contrario, yo venía del mundo de la educación y digámoslo, en los 80, que yo me formé, el mundo de la educación estaba lleno de consignas. Había muy poca rigurosidad. La diferencia entre el profesor y yo era que él tenía el libro. Yo no tenía el libro. Entonces iba una semana antes que yo. Eso era lo que aprendía. Y llego a un lugar, la Universidad Alemana de Deportes de Colonia, la más importante del mundo en ese momento, donde esperaban que yo le hablara en alemán de la teoría del conocimiento. Era el peor de los mundos, literalmente. Entonces, como buen chileno ratón, partí a la biblioteca. Y en la biblioteca encontré un libro maravilloso, maravilloso, que me significó toda una semana, pero después vino la segunda parte del chiste, que es mejor. Y el libro se llama así: Erkennen die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. Para mí era, ¿qué es eso? Y era una selección de un montón de trabajos de Maturana, Varela, del laboratorio en el fondo. Porque está Varela, está Uribe, está Sami Frank, etc. Una serie de trabajos. En una línea de desarrollo, este libro, donde habían 19 textos, 23, perdón, publicados. Y había uno de James von Foster. O sea, el nivel que ya tenía Maturana en los años 80, fines de los 80, lo ponían al mismo nivel de los grandes epistemólogos del mundo en ese momento. No había ni un portugués, ni un español, no había ni norteamericanos, habían, todos los demás, todos eran europeos. Entonces, en ese momento, cuento corto, por otro lado, llega el día de la exposición y no me hicieron ni una sola pregunta sobre autopoiesis, porque ¿qué les podía yo explicar sobre autopoiesis si habían leído todo lo que había hasta ese momento? Lo que ellos querían saber era cómo era la cultura chilena, cómo me imaginaba yo, qué ocurría en Santiago, porque yo soy de la Villa Francia, ahí de la Estación Central, ahora vivo en Valdivia, pero yo soy de la Villa Francia, todo ese sector, etcétera. ¿Qué pasaba en Chile en esa época para que una persona como en este caso Maturana y Varela y todo el laboratorio tuviera un desarrollo de ese nivel? Y la verdad es que fue puro contar cosas culturales, porque ellos no podían entender cómo habían llegado a un nivel tan profundo, una pregunta tan concreta, por un lado, y tan profunda al mismo tiempo. En ese momento para mí fue
fue como una suerte de encuentro, o más bien un golpe, de que lo que yo había desarrollado hasta ese momento como profesor era prácticamente una formación dogmática, ¿no es cierto? Y había sido de alguna manera adoctrinado, pero no había sido educado. Y empecé a leer en alemán, y el libro lo pude rescatar, ¿sí? Está en internet. Espero que, no sé, ahí está. Es una cosa muy extraña ver un libro, no sé, en alemán, ¿no es cierto? Y tiene una maravilla el alemán, es muy, muy configurativo. El cuento es que ahí comenzó una relación con Maturana que fue, como diría Feren hace un ratito atrás, como que fue la puerta de entrada, porque yo, por el contexto de la psicología de la acción muy fuerte en Alemania, yo me fui más derivando hacia la teoría de la enacción, hacia el enactivismo. Me llamó mucho más la atención eso, sobre todo el tema de la Verkörperung, dicen en alemán, que está mal, yo diría que en realidad debe haber sido otro concepto, pero a lo que voy, porque si bien es cierto se trata de Maturana, también se trata del laboratorio y también se trata de los profesores que hemos tenido. Y en ese contexto yo nunca me voy a olvidar de tres cosas que viví en el curso. Una de cada uno de los que yo tuve clase. De hecho, yo soy uno de esos fanáticos, Juan Carlos. Yo haría el curso 1000 veces. Lo haría 1000 veces. ¿Y por qué lo haría 1000 veces? Porque cada vez hay algo distinto. No quizás la frase misma, sino ustedes son distintos. Porque hay otro estado, hay otra frase, otra expresión, y como tú dirías, hay otra performatividad. Y eso yo nunca se me olvidó. Cuando tú dijiste, mis clases no son clases, son performatividades. Yo aquí hago una performance. Y dije, sí, bueno, tiene toda la razón. Los profesores hacemos performance y deberíamos ser buenos en eso, pero con la rigurosidad que eso requiere. Porque la plasticidad y el dinamismo para ir para allá, bajar, subir, etcétera, y mostrar distintas formas y fuentes de conocimiento, no se hace improvisando, siendo irresponsable, al contrario. Es asumir la legitimidad de la situación y el acoplamiento con todos los que están ahí, como mecanismo generativo. ¿Sí? Como también el año pasado Jorge dijo una frase que para mí es un título de paper. De hecho, lo he intentado desarrollar y voy por ahí, ¿no? Yo trabajo en la universidad, también igual que Nancy, trabajo con profesores, en la USACH y en la Católica. Y él dijo una frase que para mí fue como que marcó una presentación en un congreso. El cuerpo, ¿qué distinción es esa? Para hablar de la experiencia, yo diría encarnada. En vez de cuerpo, en vez de movimiento, por ejemplo, el movimiento salió. Nosotros teníamos un dogma en la educación física, educar a través y por el movimiento. ¿Cómo? Pero si los que se educan son los humanos, no los cuerpos. Y empezaron los conflictos. Estas preguntas simples, pero absolutamente cruciales. Entonces, ¿cómo le llamamos o cómo denominamos a eso que llamamos que es la materialidad? Yo en la biología, al conocer con ustedes, he empezado a mirar otras cosas. Y empezaba a mirar que, por ejemplo, entender que la afectividad como la condición primordial de la transformación. ¿Sí? Como seres que se sienten y sienten al operar en el mundo. Que construyen, como dijo muy bien Nancy, un contexto, un nicho. O sea, otra frase de Jorge, el lenguaje es el nicho de lo humano. En Talagante, fíjense que yo vivía en Valdivia, viajaba todos los viernes 850 kilómetros. Todos los viernes durante un año lo hice, porque lo que encontraba ahí no era la luz del mundo, pero se parecía. Porque ¿a qué se parecía? Y con esto quiero algo muy íntimo que creo que se lo merecen, o no sé si lo merecen, pero es bueno contarlo. Yo con mi mamá tuve un problema muy grande, nunca sentí que ella me quisiera. Pero en la biología, al conocer, empecé a entender que mi mamá hizo lo que pudo en su contexto y en su devenir. Fue una mujer tremendamente abusada, en todos los sentidos. Y yo era un hombre que representaba todo lo que la había abusado hacia ella. Era el prototipo de la negación en ella. Entonces, ese descubrimiento que fue muy lento, yo seguro que ustedes no tienen idea ni saben de esto y no tienen por qué saberlo, pero las preguntas que nos hacíamos en el curso me fueron llevando hacia otro lado.
hacia ser riguroso con mis propias debilidades más que todo, como un ser vivo que se construye mundo, como un ser vivo que se acopla y que legitima o también deslegitima. Nunca me voy a olvidar del ejemplo de Evo Morales, de los bolivianos con los chilenos en relación a si les dábamos o no el mar. Era tan simple decirlo, me pareció en ese momento cuando Jorge dice, es que están en emocionalidades distintas. ¿Cuándo se van a entender? Uy, sí, pues, cierto, y yo nunca lo pensé, pero era tan natural preguntarse cosas tan profundas de una forma tan simple. Y eso es la parsimonia que debe tener la ciencia y algo que ustedes también enseñan mucho, el mecanismo generativo. Si no podemos construir el mecanismo generativo, estamos especulando en buena onda, buena idea y todo, pero no estamos haciendo ciencia. Y eso es lo que yo creo que de alguna manera me reconcilió con Maturana, porque en su casa, cuando conversamos, una vez tuve la oportunidad de conocer su casa, conocer todos sus perros, ¿no es cierto?, los que tenía en su momento, de estar en su oficina antes de que se fundara Matrística, ¿no es cierto?, y un montón, o cuando estaba recién comenzando más bien, y cuando vino a la Austral acá. Lo que quiero decir es que, claro, ustedes se pueden hacer responsables por lo que dijeron. Yo me hago responsable de las consecuencias que eso tuvo en mi vida concreta. Y eso tuvo un efecto muy bonito que lo viví el jueves, que fue sentirme profundamente vinculado y apropiado como desafío, no como propiedad, sino como desafío, como pregunta científica, pero una ciencia, diría yo, al estilo merleau-pontiniano. Merleau-Ponty decía, la ciencia en general interviene. Era fenomenólogo, por eso decía esto. Y la filosofía visiona. Hay de aquella ciencia que logre cuajar esas dos dimensiones. Y yo siento que la biología al conocer tiene mucho de eso, con la rigurosidad de la ciencia, pero al mismo tiempo visionando, comillas, posibilidades, no verdades. Sí. Yo le agradezco profundamente a todo el equipo, a todos y a todas, y creo que este tiempo ha sido tremendamente hermoso, reconocer que... una cosa que me consuela, con esto termino, ahora sí. Maturana en su último libro hace algo muy bonito con Jimena Dávila, por lo menos para mí, que es hablar de la muerte como desde la cultura mapuche. Y lo encontré muy metafóricamente, muy poético. Las personas no mueren en la cultura mapuche, se hacen territorio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso está presente, como en la cultura bantú. Beto debe saber, ¿no es cierto?, que en la cultura bantú, los afrodescendientes dicen, solo muere en serio, y definitivamente, aquel o aquella que jamás vuelve a ser nombrada o nombrada. Maturana, por lo menos, va a ser nombrado mucho tiempo, y la biología al conocer, y ustedes, profes, ustedes de alguna manera nos tienen aquí también. Y eso se agradece, por lo menos yo lo agradezco profundamente. Gracias, Esteban. Gracias, Sergio. Bueno, profesores, profesor Podosi, profesor Letelier, profesora Senti, profesora Bagul, aquí tienen parte del resultado, parte del trabajo que ustedes hacen, y que conservar, ¿cierto?, preguntas que se hizo el doctor Maturana, el doctor Varela, y aquí estamos nosotros, estamos extramuros, estamos fuera de la universidad, viviendo el mundo y conservando esas preguntas. Así que aquí están todos deseosos de escuchar a la doctora, a la profesora Senti, sí que quiere hablar, y el profesor Podosis, y hay... Bueno, yo no sé qué decir, en verdad, me sorprende esta conversación. Yo soy un humilde profesor, nada más. No quiero cambiar el mundo, no quiero que el mundo cambie, no quiero que ustedes cambien, no quiero cambiar, yo no quiero nada de eso. Yo soy solo un profesor, no ninguna otra cosa, no tengo más pretensión. ¿Qué quieren que les dé? No sé qué puedo decir. Soy una persona bastante floja, quiero hacer lo menos posible, tener mayor parte del tiempo para divagar, pensar, especular
en la tranquilidad de mi espacio íntimo. Eso es todo lo que pasa conmigo, no tengo más pretensiones. No sé qué puedo decir. Yo hago las clases, me hago responsable de las clases que hago lo mejor que puedo, lo mejor que un profesor puede hacer. Cuando lo hace bien es que ya los estudiantes no necesitan más profesores. Eso es lo que pasa. Profesores son un recurso que tienen los estudiantes y se sabe que está bueno el curso porque los estudiantes ya no necesitan más al profesor. Y entienden las cosas por su cuenta y listo. Y si tenían preguntas, encontraron la respuesta y si no, encontraron una manera de acercarse a las respuestas de las preguntas. Yo no hablo de alumnos, porque el alumno es alguien al cual hay que iluminar. Yo creo que la relación entre un profesor no es con un alumno, es con un estudiante. Con alguien que está interesado en algo y quiere saber. Y así como toma un libro, toma un profesor. A mí, si quieren que les diga algo, me molesta esa cosa admirativa con respecto a mí. Me molesta profundamente. Me molesta. Es un peso, es como una chaqueta de fuerza. No sé si me explico. Como si me pusieran una chaqueta de fuerza. Además me da la impresión de que no se entiende nada, porque no se oye, no logro hacerme oír. Hay 1000 personas aquí, 1000 maneras de oír. ¿Cierto? Entonces unos oyen una cosa y otros oyen otra, y es bien difícil. El punto ese de usted, que lo que me ha dicho me cambió la vida, a mí, a lo mejor a otros les gusta, para mí eso es una chaqueta de fuerza. Es un peso. Porque eso no es, lo que quiero hacer es una clase simplemente. Ayudar a los otros a entender las cuestiones, me hacen preguntas, yo, como uno sabe alguna cosa, hace un diseña un cierto camino, es la cuestión, y los otros, cada cual lo irá, de pronto confluye, se logra entendimiento, y se acabó el negocio. Comprenden, no sé qué más podría yo decir, ¿no? Yo pensé que íbamos a hablar de Maturana y de los momentos y de la vida, del entorno de la vida con Maturana. A mí Maturana no me cambió la vida porque no tenía ninguna vida que cambiar en el momento que nos conocimos. Entonces, comprenden, no me pasó eso, no me podía pasar tampoco, pues. Si yo era un niño. Y estuvimos estudiando y trabajando juntos mucho tiempo. Yo no quiero que ustedes sepan lo que yo sé, si son ustedes los que quieren saber algo, ¿no? ¿Comprenden? Es al revés el problema. Tampoco he pensado nunca que tengo una luz que darle al mundo. Me da lo mismo, eso no está en mi horizonte. Yo preferiría que estuviéramos en clase trabajando, la verdad. O conversando alguna cosa grata, como seres humanos que somos. Comprendo. Es difícil. Yo en las clases me cuido muy bien de no decir nada que tenga que ver conmigo. Porque estamos hablando de otra cosa, no de mí. A lo mejor hago chistes, cuento historias, anécdotas que
Supongo yo que vienen al caso, a veces, a lo mejor otras veces no. Pero no me pongan, no comprenden. ¿Qué más? No puedo decir otra cosa, de hecho no quería decir nada. El Letelier es más diplomático y más paciente que yo, parece. Pero aquí tiene un espacio, doctor, para verificar No si lo me que usted nos ha pongan enseñado... en ningún primer lugar, por favor. Háganme Sí, ese sí, favor personal. sí. Pero tiene un espacio aquí para verificar si lo que usted enseñó, nosotros aprendimos. No lo sé, no lo puedo saber, Esteban, así en esta conversación. No podría decirte eso. Hay momentos en que yo veo que, claro, y las cuestiones fluyen y otros momentos en que no. Po. En las conversaciones que tenemos en el curso, claro, sí, pasan estas cuestiones y de pronto sí, estamos, pero en otros momentos no. Te fijas, si en el momento en que uno entiende, uno aprende algo, en el momento en que ya no necesita el profesor para nada. No son palabras sagradas que uno tiene que repetir como un mantra que salen de la boca del profesor. Claro. Es el fracaso del profesor. El éxito del profesor es que el estudiante cierre la puerta y se vaya y no lo necesite más, hasta se olvide. Se acordará, yo me acuerdo de los profesores del instituto porque eran unos viejos ridículos. Me acuerdo de las ridiculeces que hacían. Comprende, cada uno de nosotros tiene un enorme mundo, un universo que vive en nosotros. Y con nosotros, y que uno podría pasarse la vida explorándolo y no llegaría a acercarse siquiera a la 10ª parte de eso. En fin, no le digo nada más. Bien, bien. De todas Estoy maneras, encantado de mañana... ver a Nelson, hace tanto tiempo que no lo veo. Sí, pues aquí está don Nelson. ¿Usted quiere decir algo, don Nelson? Yo tengo una deuda con Maturana, porque en la biología del conocer, los seres vivos no tienen salud ni se enferman, simplemente viven. Como inmunólogo, yo estoy interesado en patología, en la vejez, cómo cambian los seres vivos y eventualmente mueren. Trabajamos muchos años. En 2017, 2018, cambiamos muchos emails en una tentativa de hacer algo juntos. Me decía, recuerda que no son los antígenos, no son los anticuerpos que constituyen la salud. Es la recomposición de la autopoiesis, de la armonía de la autopoiesis molecular. ¿Cómo puedo yo contar a mis colegas inmunólogos lo que es la armonía de la autopoiesis molecular? No tengo cómo. No, las ideas sistémicas no están en la inmunología. Las vacunas ayer se inventan por tentativa y error, como en el siglo XIX. Tenemos una gran suerte con estas vacunas de ahora, con la COVID-19. No sabemos cómo, no sabemos explicar la COVID. El virus puede ser
envuelta en la producción de la enfermedad, pero no la explican. No la explican porque el 90% de las personas contaminadas no sienten nada. Entonces, no sabemos lo que hacer. ¿Cómo voy a explicar de qué manera la biología del conocer puede ser una gran ayuda en entender lo que se pasa? Yo creo que la vejez implica una pérdida de complejidad. Esto es una tesis de un americano que se llama Lewis Lipschitz. Cuando se compara, por ejemplo, el ritmo cardíaco de un hombre de 80 años con uno de 30 o 40 años, el ritmo del viejo es mucho más regular, más simple. Mi vejez es una simplificación. Yo creo que la enfermedad también es una simplificación, una pérdida de complejidad, y yo puedo demostrar esto inmunológicamente como una pérdida de complejidad del linfocito. En la enfermedad hay grandes colecciones, clones de linfocitos, más pocos grandes clones, en cuanto que en la salud son millones de pequeñinos clones, posibilitando una complejidad muy mayor. Entonces, tengo esa deuda con Maturana de explicar esto, poner esto en términos técnicos. Ya se puede hacer eso, los datos están disponibles. Tengo esa obligación de hacer sus ideas también importantes para la inmunología. Soy muy grato a haber encontrado sus ideas, y fueron una amistad de 40 años que influenciaron profundamente mi vida y mi manera de enseñar y comprender la inmunología. Soy grato también a Podolskis, que ahora es mi compañero en discutir esas cosas. Es eso. Gracias. Gracias, profesor. Se pasó. Bueno, han pasado casi 2 horas. No sé si algún profesor quiere agregar algo más, sino para ir dando por cerrado este encuentro. Recuerden que se trataba de conversar al doctor Maturana a través de nosotros, de nuestra experiencia, que es una forma de tenerlo presente, ¿sí? Yo le agradezco a los profesores, que Podolskis, Letelier, la profesora Senti, la profesora Babul, ¿sí? Al profesor Nelson Vaz, que estuvo presente acá, y nos seguiremos encontrando. Y mañana a las 10 de la mañana, clases de biología al conocer, ¿sí? La materia pasada anteriormente, características constitutivas del observador. Y los alumnos han hecho 10.000 preguntas durante la semana porque no se entiende nada. Así que esa es tarea del profesor Podolskis. Ojalá que las hagan mañana, de la clase. Sí, porque cuando usted pregunta se quedan callados. Claro, entonces tengo que contar un chiste o una... Pero que tú las respondas, porque si hay claro, preguntas y no las respondes, ¿para qué toman el postítulo? No, tenés que no da responder respuesta. las preguntas, ¿qué te has imaginado? Claro, no da respuesta. No da respuesta y después los alumnos con razón se quejan. Claro. ¿Para qué le preguntamos si no responde? Ya. Oye,
Les agradezco a todos, se pasaron, 180 personas estuvieron en el canal, ustedes presentes aquí en la sala, ya se hizo muy tarde, recordamos a nuestro profesor Humberto Maturana y vamos a seguir haciendo esto. Se pasaron, gracias profesores, a descansar un Gracias, poquito chao. para seguir mañana. Chao. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Se Jorge, por pasaron. todo lo que nos das. Gracias, Jorge, por todo lo que nos das. No, si no les gusta eres un esa gran parte, ya. maestro, eres un gran maestro. Chao, tengo que cortar la señal. Buenas noches. Corte, corte. Chao. Chao. Chao, Juan Carlos. Gracias. Chao.